y donde Sober. Afortunados vínculos familiares me unen a esta tierra, en la que ya no soy forastero, y en la que aprendí a querer porque su gente se lo merece y esta tierra así lo exige. Debo agradecer a vuestro alcalde que me otorgue el honor y el privilegio de ser el pregonero de esta brillante fiesta, lo que es un motivo más de acercamiento y querencia a Sober y a sus gentes. Si acudir a Sober es un placer en el sentido absoluto, lo es y mayor en el sentido relativo, del que acude desde una gran ciudad para descubrir las virtudes del rural gallego, especialmente existentes en este paraíso que es un país gastronómico y enológico. En este paraíso de fiesta y de paz, en el que los soberinos sois anfitriones bendecidos por la fortuna, generosos con los que llegan a Sober, compartiendo siempre la fortuna que la naturaleza y la historia os ha deparado. Sinceramente, tenéis la suerte de vivir en una tierra de cine, una tierra y un paisaje que reúnen sobradamente los requisitos y estoy seguro que va a ser declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Pero Sober merece un personaje como un Dante, recorriendo el paraíso en Sober, verdadero paraíso de las tentaciones, no fuese descubierto alguno de los secretos que atesora esta tierra. Nuestro especial acompañante nos conduciría por los restos milenarios de la más remota antigüedad, los petroglifos de Proentos, Figueroa o Millán, la Mamoa de Alcasteira, el Castro de Ilascura, la ciudad romana de Proencia. Seguiría por los cruceros de Burgos, Brosnos, Bulso, Lobios o Pinol, y nos mostraría orgullosos las magníficas iglesias románicas de Proentos, Lobios, Pinol, Canaval o Colmen. Visitaríamos los Muños dos Ábrega, que son auténticas joyas de nuestro patrimonio monumental. Y para finalizar este viaje por la historia de Sober, escucharíamos a Robados un concierto de nuestra banda fundada en el año 1869, con directores que ya figuran en la historia como Tadeo Guitián y afortunadamente otros presentes como Luis Fernández Guitián, vuestro alcalde. Y si se admiten peticiones de repertorio, yo pediría que se tocara la Jota Dominio Diamante de Vicendo Pérez para amenizar una gran fiesta como la que hoy celebramos aquí. Pero yo no podría hacer un viaje imaginario por esta tierra sin antes ir a rezar una oración al santuario de la Virgen de Caderas, contemplar con auténtico asombro las pinturas de Juan Bernardo Pérez de Castinante, apreciar el original trabajo de los alfareros de Mundivos y navegar por nuestro amplio mar, ese mar interior de Galicia y que en Boade y en Ochasis tiene sus puertos principales. Y navegando en el catamarán uno se siente trasladado a los fiordos nórdicos, con paisajes espectaculares, paredes casi verticales donde las niñas conquistan lugares que parecen imposibles. Y sentimos el vértigo infinito asomándonos a los miradores sobre el cañón posible. Pero ya está bien de viaje y hay que reponer fuerzas, y nos servirán unas magníficas carnes, empanadas, pulpos, anguila y rosca de Sober, con filloas, dulce de membrillo, cañas y todo esto regado con vino de Amanda. Lo malo o lo bueno de dejarse llevar por la imaginación es que podemos olvidarnos por un momento cuál es el motivo de esta fiesta y de mi presencia aquí. Y si mencioné el vino, digamos que muchos de los que me precedieron en este papel de pregonero lo bautizaron nominal y adecuadamente como oro líquido del siglo o sangre del siglo. Pero también sé que por esta tierra, por estas tierras magníficas, contamos con muchos seguidores rojiblancos. En el Atlético de Madrid somos de los que no se rinden, de los que se crecen ante la adversidad, igual que la mayoría de los viticultores que trabajáis en las escarpadas laderas del siglo. En esta tierra compartéis los valores de un club como el nuestro que pretende transmitir el deporte. Y el deporte inculca valores esenciales para la convivencia y el desarrollo personal.
la tolerancia, el respeto, la perseverancia, el trabajo en equipo, el compañerismo, la disciplina, el esfuerzo, el optimismo, la nobleza o la lealtad son algunos de sus valores, que se fomentan con la práctica deportiva. Son algunos de los triunfos, a veces menos conocidos del deporte, pero no por ello menos importantes. Y estos principios pueden aplicarse al resto de ámbitos de la vida y, por qué no, también a unas fiestas. Hagamos de la fiesta de la Feria o Viño de Amandi una celebración deportiva. Apliquemos los mismos valores que transmite el deporte para que, como bien es habitual, discurran en armonía, respeto y alegría. Antes de finalizar, quiero decir dos cosas a todos vosotros. Por un lado, brindaremos por el Viño de Amandi en las próximas celebraciones deportivas del Atlético de Madrid. Y por otro, Sober, los Cañones del Sí y la Ribera Sacra tendrán un protagonismo, yo creo que muy importante en cualquier producción cinematográfica española o extranjera. Sin duda, vuestros espectaculares paisajes lo tienen más que justificado. Que tengáis una feliz fiesta, que vuestro vino y nuestro también ya conquiste territorios y corazones, y que por siempre sea verdad lo que el poeta Manuel María portador. Para viños onde sober flor da Ribera Sagrada, de tan gustoso beber que no se iguala por nada. Muchas gracias, buenos días y feliz día.